Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de radioconsultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Como dijimos al inicio de nuestro programa, tenemos dos coordinadoras académicas, ambas profesoras investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hablamos de Eliana Sánchez e Irene Piedrahita. Profesora Irene, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias. De nuevo, pues muchas gracias por esta invitación al Radio Consultorio. Profesora Eliana, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, muchas gracias. Una buena tarde y un saludo para la profesora Irene y nuestra invitada del día de hoy. Hablamos de migrantes, refugiados, exiliados, voces necesarias para la paz. Nuestra invitada, Adriana González Gil, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe, bienvenida. Tiempo sin conversar con usted en la emisora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Alexander. Muchas gracias por la invitación. También me complace mucho estar de nuevo en estos espacios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y muchas gracias a las profesoras Irene y Eliana por la invitación a este ciclo tan importante en esta época. Ya titulamos profesoras Irene y Eliana, pero nos dan línea frente a lo que encontraremos en conversación con la profesora Adriana. Claro que sí, pues como lo decías Alex, hoy tenemos un programa que hemos llamado Migrantes, Refugiados, Exiliados, Voces Necesarias para la Paz, pues que es ya nuestro 9º programa de este ciclo que hemos titulado ¿Qué conversaciones necesita la paz? Creemos que, así como hemos hablado de la verdad de las universidades, del lugar del informe final, de la importancia de la justicia y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en este contexto, pues también es muy importante poder reflexionar sobre las voces y experiencias de colombianos y colombianas que se encuentran fuera del país y pues lo importante también de que éstas sean reconocidas e incluidas en los procesos de memoria y verdad. Entonces, por eso hoy nos acompaña la profesora Adriana González Gil. Ella es doctora en América Latina Contemporánea y es magíster en América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid en España. Es también magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia e investigadora de la línea de investigación Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas del Grupo Estudios Políticos del Instituto. Entonces, justamente aprovechando esa experiencia de la profesora, aprovechando también pues como este campo que también tiene hoy una voz muy importante precisamente por la publicación del informe final de la comisión y por uno de sus capítulos, pues queremos comenzar justamente preguntándote, profe, por esa experiencia investigativa en temas de desplazamiento forzado y bueno, cómo desde ese lugar de reflexión llegas a la pregunta por la migración. Un poco como en tu trayectoria que ha pasado también por ese desplazamiento forzado, esas movilidades, pues también como alrededor de eso el exilio, pues queremos preguntarte justamente por ese campo de estudio y particularmente cómo aparece la pregunta por el exilio. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación a este ciclo ¿Qué conversaciones necesita la paz? Me parece absolutamente relevante que nos ocupemos de las voces de una población invisible, como lo ha llamado el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que son voces invisibles, pero necesarias cuando hablamos en este país del desafío que hoy afrontamos con relación a la construcción de la paz y de transitar hacia una sociedad sin violencia. Bueno, la experiencia personal está atada indudablemente al Grupo Estudios Políticos y a la línea en particular que hoy nombramos como Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas. Y digo que hoy porque la línea, como su campo de estudio, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Digamos que a principios del siglo XXI, el ciclo que estamos, incluso desde finales del siglo XX, el año 98-2000, incursionamos de la mano de la profesora María Teresa Uribe en un campo por explorar para nosotros desde el Instituto de Estudios Políticos como las afectaciones de la población desplazada interna en Colombia por causa del conflicto armado. Digamos que en ese momento también estábamos hablando de una población invisible,
que solamente se hacía presente cuando deambulábamos por las calles y los veíamos en los semáforos y empezamos a ver de manera masiva y recurrente la presencia de campesinos, la presencia de personas extrañas, como en algún momento se les llamó, ajenas como a la sociedad en la que nos movemos, en todas las ciudades capitales del país, en muchas poblaciones intermedias, etcétera, etcétera. En ese momento nos empezamos a preguntar, ¿y quiénes son los desplazados? Y por supuesto, el grupo de investigación, repito, bajo el liderazgo de la profesora María Teresa Uribe, empezó a hacerse preguntas sobre precisamente cómo identificar ese tipo de afectaciones de la guerra que estaba expulsando campesinos, fundamentalmente, que los veíamos en las calles y que además no respondían a los criterios con los cuales había sido analizado la movilidad poblacional en Colombia de los años 50, 60 del siglo XX, en donde se atribuía más a toda esa dicotomía campo-ciudad y de todo lo que el campo no ofrecía y las expectativas de una vida mejor en la ciudad. Aquí empezamos a ver un fenómeno que estaba absolutamente atado al conflicto armado, pero que el conflicto armado en esa manera genérica de nombrarlo tampoco nos explicaba las particularidades de lo que estaba pasando en el país. Y es un poco el origen de una línea de investigación que se dedica prioritariamente al desplazamiento forzado interno. En esa primera experiencia tengo que decir que fuera de la experticia y todo el trabajo académico, riguroso, investigativo de la profesora María Teresa Uribe, también se constituyó la participación de profesionales, investigadoras muy relevantes ya para ese momento, como la profesora Ana María Jaramillo de la Corporación Región, como la profesora Gloria Naranjo, que ya estaba vinculada al Instituto de Estudios Políticos, pero que traía una amplia experiencia de trabajo investigativo en temas, por ejemplo, en Medellín. Entonces, digamos que en ese equipo se fueron discutiendo una serie de hipótesis que permitieran explicar de una manera más adecuada esa movilidad poblacional que llamaba la atención ya en los medios de comunicación por su gran crecimiento cuantitativo. Paradójicamente, que estábamos pensando solamente en explicar lo que estaba pasando con los desplazados internos en Colombia y que, vuelvo y repito, esa guerra como la gran causa, como decía María Teresa, no lo explicaba todo y que había que ir entonces un poco más allá en la interpretación del fenómeno. Simultáneamente, a principios del siglo XXI, nos estamos dando cuenta en este proceso de exploración del desplazamiento interno que la migración de colombianos al exterior aparece también como de manera relevante por otra situación muy particular. Ha empezado a llamar la atención en esos años y es el envío de remesas. O sea, se empieza a mirar que hay un fenómeno por explicar porque ha habido un crecimiento sostenido de la migración de colombianos al exterior. Quiero llamar la atención de eso porque parte de la invisibilidad del fenómeno también tiene que ver con las primeras razones con las que asociamos en términos de investigación el estudio de la migración internacional, que todavía no estamos hablando de exilio ni de refugio, sino de una migración internacional masiva. Y digo que es importante porque también eso veló la oportunidad de ver otras cosas detrás de ese fenómeno creciente. Aquí hubo un llamado de atención por las organizaciones por la economía, se notaba mucho el incremento de remesas en el país y en otros países de América Latina empezaba a ser objeto de estudio el seguimiento a la población que migraba, toda vez que empezaba a representar incluso un renglón en la economía, o sea, el Producto Interno Bruto estaba viendo reflejado el crecimiento de las remesas. Pasó en México, pasó en Venezuela, en Ecuador, pasaba en Colombia en ese momento, no porque no hubiéramos tenido migrantes internacionales antes. De hecho, Colombia traía una historia de migración internacional mayoritariamente hacia Venezuela y hacia Estados Unidos, pero nunca eso había sido objeto de gran preocupación, ni por los gobiernos, ni mucho menos por la academia, aunque sí se hablaba de esa movilidad poblacional asociada la mayoría de las veces a factores de orden económico. Entonces, como el boom petrolero, por ejemplo, de Venezuela representaba un lugar de atracción para que muchos colombianos migraran allá, o como los Estados Unidos seguían siendo en aquello del sueño americano un lugar de expectativas para mejorar la situación económica de los colombianos. Pero lo que cambia a principios del siglo XXI es que esa masificación de la migración internacional se nota mucho en Europa, y Europa no era un destino preferente. Las mismas dificultades que había para cruzar el Atlántico y establecerse en Europa no había hecho pensar que los colombianos estuvieran allá. Pero el asunto es que cuando empezamos a mirar esas diásporas colombianas nos encontramos con que sí hay una migración anterior en Colombia que habita en Europa,
Muy particularmente, pues nosotros hicimos un trabajo en España, pero nos dimos cuenta en ese estudio que también había una presencia significativa en el Reino Unido, en Alemania, en Italia. O sea, no era únicamente España, aunque fuera un lugar preferente, particularmente por las relaciones bilaterales y el idioma, pero realmente habían personas que habían estado deambulando en Noruega, en Suecia, en Francia. O sea, había un destino muy diversificado de los colombianos que data no de esos años en que, repito, empieza a ser visible la población migrante, sobre todo por el envío de remesas, sino que venía de tiempo atrás. Y ese tiempo atrás, yo voy a hacer un corte en una línea de tiempo que muchos han abonado en su explicación, y es que los años 80, en el caso de Colombia, mostraron un incremento significativo de migración colombiana hacia Europa que no se contabilizó y que no fue objeto de investigación en este momento. Pero cuando nos devolvemos un poco en una retrospectiva de lo que estaba pasando con ese crecimiento sostenido de la migración internacional, nos encontramos colectivos de personas que habían estado en España, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, particularmente desde los años 80, y que estaban asociados ya no a esas características de esa visibilidad de la migración a principios del siglo XXI, sino que estaba más asociado a las dinámicas mismas de la guerra en Colombia. Entonces, encontramos, por ejemplo, que habían muchos periodistas, que habían defensores de derechos humanos, que habían maestros, que había un sinnúmero de personas que habían huido del país por amenazas directas o indirectas, por situaciones de escalamiento del conflicto, por muertes o atentados a sus familiares o amigos, por sentir un cerco que ponía en cuestión la vida y que hacen que se conviertan en migrantes. Muchos de ellos ni siquiera en ese momento piensan en que son refugiados, ni se autodefinen como refugiados. Muchos de ellos no tramitaron, por ejemplo, una solicitud de asilo en estos países, sino que se fueron constituyendo con el apoyo de muchas organizaciones internacionales, de organizaciones de derechos humanos, simplemente en otros migrantes, solamente que las características de estos migrantes aparecen que son otras. Entonces, digamos que la línea de investigación empieza a incorporar preguntas nuevas, porque el fenómeno también empieza a modificarse. Y un acercamiento nuestro a la migración internacional de colombianos en España nos permitió un acercamiento, me parece a mí, bastante revelador de la situación. Nosotros estamos pensando en esos migrantes de los últimos años, nos encontramos entonces con migraciones que venían de 20, 30 años atrás, pero estábamos haciéndole un poco un seguimiento a las organizaciones de migrantes colombianos que estaban buscando mejorar sus condiciones de trabajo y de estudio en España, y que muchos de ellos estaban organizados en distintas formas asociativas, ¿sí? No todos, por ejemplo, tenían el interés de la situación política de Colombia, o por lo menos no lo expresaban, porque parte de la protección de la vida pasaba por hacerse invisibles en la sociedad de destino. Entonces, buena parte de las preguntas tiene que ver con qué es lo que hace que muchos colombianos migren, cuáles son las razones que se ocultan detrás de la primera aproximación que hacemos a ellos, qué relación tiene o no con las dinámicas del conflicto armado, cómo superar esa dicotomía explicativa que diferenciaba entre migrantes económicos y migrantes políticos, y cómo entonces develar no solamente las causas del por qué se fueron, sino sobre todo los desafíos que empezaban a asumir en su instalación en esa sociedad de llegada o destino o de acogida. Yo la nombro de manera diferencial porque creo que no siempre es una sociedad de acogida. También los migrantes encuentran en ocasiones sociedades con gran hostilidad, y son sociedades receptoras, pero que no siempre se expresan de una manera acogedora, pues, como la llegada allá. Entonces, digamos que esas preguntas son las que están en el horizonte de las transformaciones de la línea de investigación, que, repito, hoy se llama Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas. Quiero agregar un detallito, y es que por ser un grupo en estudios políticos, en el Instituto de Estudios Políticos, obviamente nuestras preguntas trataron de identificar esa dimensión propiamente política del fenómeno migratorio, porque la migración ya venía siendo estudiada desde la economía, desde la antropología, desde la sociología, desde muchas disciplinas. Nosotros aquí intentamos
encontrar explicaciones y rasgos de esa dimensión política que nos permitía acercarnos a esta transformación del fenómeno migratorio en el país, y que, repito, para ese entonces estamos hablando de que aproximadamente el 10% de la población colombiana era desplazada interna. O sea, los registros de esa época nos hablaban de una movilidad poblacional muy fuerte en estos años de principios del siglo XX, pero al tiempo nos dimos cuenta que pese a los subregistros también había cerca de un 10% de población conocida como migrante internacional, que, vuelvo y repito, ahí no se distinguía para ese entonces entre los migrantes y los refugiados, que creo que visibilizar el refugio en Colombia es digamos, es algo que le debemos a los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica y ahora más recientemente a la Comisión de la Verdad, porque creo que era necesario visibilizar que efectivamente en Colombia sí tenemos y hemos tenido una historia del refugio, y que son lo que llama la Comisión una población invisible que hoy necesitamos escuchar. Yo creo que a esa pregunta que ustedes se hacen de qué conversaciones necesita la paz en este ciclo, viene muy bien pensar que a esas conversaciones hay que sumarle otros actores, y uno de esos actores son justamente de los que queremos conversar hoy, migrantes y refugiados, que no solamente están en Europa, que están distribuidos en muchos países, y que la Comisión nos entrega un informe muy potente que necesitamos acercarnos a él para entender un poco esa situación de los colombianos en el exterior. Profe Adriana, y justamente, pues digamos, después de este primer panorama del contexto de las preguntas de investigación, y también un poco de esbozar quiénes son esos sujetos migrantes y refugiados, digamos que en los años recientes hemos visto la emergencia de voces diversas para justamente contar lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado, y ya usted empezó ahí a esbozar algunos asuntos respecto a por qué es importante recuperar las memorias migrantes de los refugiados, de los exiliados, en este momento particular que estamos viviendo en el país. Sí, yo creo que particularmente lo que tenemos más próximo, el informe de la Comisión de la Verdad, nos entrega unos estudios muy muy bien intencionados, una información muy bien recabada. O sea, es admirable el ejercicio investigativo que hay detrás de los informes de la Comisión de la Verdad. Yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que se aproximen. Son estudios que se pueden consultar en internet, que se pueden seguir, y que yo creo que particularmente el informe que han nombrado La Colombia fuera de Colombia, ya solo nombre nos está revelando la importancia que tiene el recuperar esas memorias de nuestros migrantes, de nuestra población colombiana que habita en otra Colombia que está dispersa en distintos países del mundo. Ellos hablan, creo que, de entrevistas que pudieron llegar en 24 o 25 países donde hay una presencia muy fuerte de colombianos. ¿Por qué es importante eso? Yo creería que en lo que nosotros estamos viviendo, en esto que hemos llamado, particularmente después de la firma del acuerdo final de paz con las FARC, indudablemente hay un desafío enorme que sabemos, y lo sabíamos incluso desde el proceso mismo de negociación con las FARC y tras la firma del acuerdo, que no bastaba la firma de un acuerdo de paz, que no bastaba la dejación de armas, que la construcción de la paz nos comprometía a todos como sociedad, y que para pensar entonces en una paz sostenible es muy importante reconocer, identificar a todas las distintas voces que tenemos ahí. Yo creo que hemos ganado mucho en los últimos años en discusiones que nos hablan de la diversidad de las voces colombianas, de reconocer nuestras comunidades afro, nuestras comunidades indígenas, los campesinos, los líderes y lideresas, todas las poblaciones que han sido marginadas y que no han tenido una voz pública y que hoy reconocemos como parte del escenario público. Y yo digo que en ese acercamiento a todas esas voces silenciadas históricamente, hay una muy importante que es la que nos trae el informe de la Comisión de la Verdad como La Colombia fuera de Colombia, que son justamente los migrantes, los refugiados, los exiliados.
hay que darle también un crédito muy importante al estudio sobre el exilio que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, digamos que en los últimos años ellos sí han emergido como voces relevantes para ser escuchadas, para ser recuperadas sus memorias y que nos entregan una perspectiva muy importante para que tratemos de explicar aquella pregunta gruesa de qué fue lo que nos pasó y qué recuperamos de esas memorias para efectos de la no repetición, es decir, un acercamiento a todo lo que nos pasó en la guerra, en el conflicto armado, desde las distintas dimensiones, en todas las orillas, y que incluya a estas personas que han vivido, y muchos de ellos siguen viviendo fuera del país porque no encontraron condiciones favorables para preservar la vida acá. Es muy importante escuchar esas historias. Yo llamo la atención de algunos, de partes de los estudios antes de esta entrega del informe final que se hizo recientemente y que estamos conociendo ahora. También se había publicado por parte de la Comisión de la Verdad un libro muy bonito, a mi modo de ver, muy duro, pero muy bonito, Una maleta colombiana, que reúne una cantidad de historias, de pequeñas historias que uno de los comisionados, Carlos Martín Baristán, reúne justamente para ilustrarnos eso. Yo quiero, a propósito de la pregunta sobre la importancia que nos formula la profesora Eliana, yo quisiera solamente en uno de los apartados de este texto, que él llama maletas, un pedacito que me parece muy importante traerlo acá para darnos cuenta de qué es lo que al recuperar esa memoria, al recuperar las voces de nuestros migrantes, nuestros refugiados y nuestros exiliados estamos teniendo. Él termina diciendo en maletas: Colombia está llena de cientos de miles de maletas por medio mundo o más. Nadie tiene la estadística a la que no le caben tantas vidas. ¿Y por qué hace referencia a esa maleta? Porque él lo que dice es que, dice acá en varios países, bueno, no, esto es mejor así porque él está citando además a Benedetti, yo quiero hacer una referencia a esto. En algunos cuentos, dice él, que leí, devoré de Benedetti el uruguayo, que además estuvo exiliado, el querido poeta con el que crecimos tantos y que yo había conocido en su refugio en Madrid, en aquella casa acogedora donde los poemas y la política nos acompañaron toda la tarde, sabía de lo que hablaba cuando decía que el exilio es cuando el país te cabe en una maleta. Entonces miren la importancia de lo que él resalta de una experiencia como la de Benedetti. Y quiero traer lo de este libro y lo de Benedetti porque miren, el imaginario de nosotros como colombianos, el exilio y el refugio existía como parte de los resultados de las guerras o de las dictaduras. Entonces nosotros sí que habíamos leído historias de exilio y de refugio, habíamos conocido historias de los exiliados chilenos, argentinos, uruguayos de las dictaduras de los años 70 que habían estado en Europa o que habían estado en México. Habíamos reconocido en México una sociedad latinoamericana acogedora de todos esos exiliados del Cono Sur, pero también antes habíamos reconocido en México a mucha acogida que le dieron a los españoles después de la Guerra Civil Española y en tiempos de la dictadura de Franco. Entonces miren que esas voces para los colombianos no era que nos pasaran a nosotros, o sea, habíamos leído, hablado, reconocido historias de exilio y de refugio, pero casi siempre asociadas a dictaduras o a unas guerras declaradas, al holocausto nazi, pero yo creo que poco nos habíamos preguntado qué tanto peso tenía el exilio colombiano. Es más, yo creo que muchos ni siquiera pensaban que Colombia tuviera exilios, o sea, que tuviéramos una población significativa viviendo en el exterior por asuntos políticos, porque entonces también habrá que decir que buena parte de la distinción que hacemos es que como en estas historias recuperamos el impacto político del conflicto armado sobre muchos seguidores. Ellos, por ejemplo, plantean, hombre, no solamente se refugiaron en países europeos o en París o en otros países de América Latina, personas que fueron directamente amenazadas. También sabemos, o no solamente estamos hablando de opositores políticos al gobierno que se tuvieron que ir, como lo que pasó en la época de Turbay y del Estatuto de Seguridad, donde muchos opositores políticos se vieron amenazados y salieron. También habrá que reconocer lo que la Comisión nos entrega y es cómo
hay historias de empresarios amenazados o que fueron secuestrados y que luego, para evitar las extorsiones a las que siguieron siendo sometidas sus familias, mejor deciden irse al exilio. O periodistas, como decía ahora, que desde tiempos atrás se fueron simplemente porque sus publicaciones e investigaciones periodísticas empezaban a ser incómodas o a revelar asuntos que se querían ocultar. O maestros. O sea, hay una cantidad de personas en ese espectro de esas voces invisibles que nosotros tendríamos que señalar que son necesarias, absolutamente necesarias a la hora de pensar en que la paz necesita reconocer esas voces diversas, con un asunto adicional, y es que muchos de los exiliados y refugiados colombianos han sufrido distintos episodios de migración, de movilidad o de desplazamiento. Algunos, por ejemplo, tuvieron antes de irse desplazamientos internos diversos. O sea, se fueron de un lugar hacia otro, intentaron seguir en el país y preservar la vida y garantizar su seguridad cambiando de lugar. Y sin embargo, a última hora encuentran que la única salida es esto. Con eso también quiero señalar una cosa muy importante, que lo han dicho los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica y lo ha reiterado la Comisión de la Verdad. Los refugiados no decidieron porque quisieron irse, o sea, casi siempre la decisión de migrar es la última entre muchas alternativas posibles. O sea, eso que a veces vemos con romanticismo, como que el refugio es una cosa muy bonita, muy pintoresca, y entonces hay una sociedad de acogida, hay una comunidad internacional que los respalda, hay una serie de protecciones que van, y eso se nos vuelven como historias bonitas. Yo diría que ir al trasfondo de lo que hay detrás de las voces del exilio es reconocer el drama, es reconocer el sufrimiento, es reconocer lo que significa para un refugiado ser desarraigado de su lugar de origen, de aquello que se dice es la mayor posibilidad de protección que un ciudadano siente, y es sentirse parte de una de lo que ha llamado una patria, de lo que se llama el Estado, lo que se llama la nación. Entonces miren que ahí hay una cantidad de cosas que se han ocultado y que justamente esa es la importancia que tiene recuperar esas memorias para entender otras dimensiones del conflicto colombiano, otros niveles de afectación, y que nuestro universo de víctimas no ha reconocido hasta entonces. O sea, mire que cuando miramos el seguimiento de lo que son los registros de la unidad de víctimas, ahí no aparecen todavía incorporados los 500.000 que decía ACNUR hace unos años, o el 1.000.000 que dice hoy la Comisión de la Verdad, que pueden ser cerca de eso, sabiendo además que es un subregistro, porque muchas de las personas que están por fuera del país por condiciones asociadas al conflicto armado no se autodefinen, ni se han identificado, ni han buscado esa protección internacional que les ofrecen los protocolos de derechos humanos. Entonces, aún así tenemos una población bastante significativa en términos cuantitativos, pero lo más importante, más allá del número, es justamente recuperar sus historias, darnos cuenta de esa otra Colombia que habita en otros lugares distintos a nuestras fronteras claramente delimitadas, y que hay una situación como intermedia, llaman algunos, que a mí también me parece muy interesante subrayar, y es esa migración transfronteriza que vimos crecer significativamente en la primera década del siglo XXI. O sea, nosotros estamos hablando que los desplazados internos en una de las fases de escalamiento del conflicto se convirtieron rápidamente en migrantes transfronterizos, a veces por periodos de tiempo breves o a veces por un periodo más sostenido que incluso los hace armar o rearmar la vida en un país vecino, pero que nos mostraron nuestras fronteras transitadas permanentemente por migrantes. Me refiero a la frontera con Panamá, a la frontera con Ecuador, a la frontera con Venezuela, que nos mostraron entre el año 2000 y 2010 un crecimiento sostenido y permanente de esa migración transfronteriza, y que hoy vemos otra migración transfronteriza importante para nosotros, que es con el crecimiento sostenido de la migración venezolana hacia Colombia, pero que también sabemos que buena parte de esa migración de venezolanos hacia Colombia incorpora a anteriores migrantes colombianos que vivían en Venezuela y que hoy están retornando. Entonces, que también nos hace pensar en esa doble condición o esa migración que llaman algunos de ida y vuelta, en donde no solamente son venezolanos, sino que también son colombianos que se habían ido años atrás. Entonces, todas esas dimensiones del fenómeno son las que es importante recuperar a través de sus memorias, para que podamos ahí sí
a llegar más información sobre aquello de la pregunta, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Para qué? Sobre todo, para que no nos vuelva a pasar. O sea, la idea de la no repetición es justamente cómo adoptar medidas que le garanticen a los ciudadanos un nivel de protección suficiente como para que puedan permanecer en sus lugares con una decisión propia, no simplemente que se vean obligados a moverse, bien sea internamente o bien a través de las fronteras. Entonces yo diría que es fundamental que esas voces sean escuchadas, y creo que los informes que hoy tenemos a disposición nos dan una clara radiografía de lo que ha pasado en el país a ese nivel. Profe Adriana, yo ahí quisiera, pues digamos que reconociendo también la importancia de esos trabajos que se han desarrollado desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, pues digamos que junto a eso también es importante destacar esas experiencias, esas iniciativas que han desarrollado los migrantes, los refugiados en países, por ejemplo, como España, en materia de recuperación de sus memorias, ¿cierto? Que digamos que también el que los informes como los del Centro y los de la Comisión de la Verdad, pues hoy recojan y nos pongan unas preguntas y unas reflexiones y unos contextos sobre este tema, pues también pasa porque, bueno, ya se venían también haciendo una serie de iniciativas particulares. Entonces quisiera que un poco nos pudiera compartir sobre eso como para complementar también ese escenario, ¿cierto?, de producción de memorias en los años recientes. Eso sí es muy importante y tal vez será por donde deberíamos haber empezado, porque los informes, los estudios, las investigaciones no pueden minimizar ni opacar el trabajo sostenido justamente por estos sujetos, por estos actores políticos, por estas personas que de manera individual y colectiva ya venían haciendo su propio trabajo de denuncia, de organización, de búsqueda de soluciones, y que lo que facilita, diría yo, con todas estas entrevistas y con la estructura metodológica que se armó para recoger el informe para la Comisión de la Verdad, es que, por supuesto, hay que decir, no se partió de cero. No fue que los investigadores que acompañaron o que siguen acompañando todo el trabajo investigativo en el país, porque no estoy hablando solamente de estos dos últimos referentes que son muy importantes a nivel macro, pero digamos que ha habido toda una suerte de investigaciones que se han venido desarrollando por lo menos en los últimos 20 y 30 años en el país y que tienen que ver con estos asuntos. Entonces, digamos que en ningún caso podemos decir que la investigación sobre el refugio o sobre la migración internacional o sobre el exilio colombiano partió de cero, y que al contrario, lo más importante de recuperar esas voces es reconocer también sus propias prácticas para denunciar y visibilizar su situación. Cuando yo les decía ahora de la experiencia que tuvimos en el primer ejercicio investigativo a nivel de migración internacional en España, de la diáspora colombiana, que seguramente ustedes en el instituto pues conocen parte de esas publicaciones y demás, nosotros en ese momento no estábamos predispuestos a un tipo de organización o un tipo de migración en particular. Queríamos explorar qué era lo que había ahí, y lo que nos encontramos en esos acercamientos es, por ejemplo, el papel que jugaron las organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel internacional como colectivos conformados por los mismos colombianos. O sea, al amparo muchas veces de organizaciones ya existentes en España o de organismos internacionales como Amnistía Internacional, pero que en todo caso lo que articulaba esas primeras experiencias de ellos era un objetivo que a mí me parece además absolutamente, pues no solo legítimo, sino admirable, y es que en su condición de refugiado, en su condición de situación vulnerable, incluso en muchas ocasiones precarizados, estando por fuera en esa pérdida del vínculo, de sentirse por fuera del país expulsado, una de las cosas que muchos de esos colectivos de colombianos tenían como propósito era visibilizar la situación colombiana y concitar el apoyo internacional para contribuir a la solución del conflicto armado. Con esto quiero decir es que en buena parte para la comunidad internacional
si nos pasa todavía internamente la negación del conflicto armado, ¿sí? Imagínense lo que era 20 años atrás, en donde a nivel internacional esta no era una guerra civil declarada ni reconocida como tal, y en consecuencia lo que pasaba en Colombia estaba más atravesado por la violencia del narcotráfico, era más lo que se reconocía internacionalmente. Pues bien, muchos de los colectivos de colombianos en España tenían como propósito central dar a conocer la situación de Colombia, buscar la solidaridad de la comunidad internacional sobre Colombia, contribuir a que los países amigos ayudaran al gobierno colombiano a resolver el conflicto armado. Sin duda, en el horizonte estaba su deseo de volver al país en otras condiciones, pero digo que son colectivos que uno tiene que admirar ese tipo de trabajos que están buscando visibilizar una situación social más allá de resolver su afectación particular. Yo digo que en eso nosotros conocimos muchas personas que todavía hoy están, por ejemplo, en España, que todavía tienen su condición de refugiado, que no han sido capaces de volver a Colombia porque las condiciones no han sido favorables para un retorno con garantías, pero que siguen teniendo entre sus expectativas la transformación del país y que, por ejemplo, sumaron sus experiencias en el proceso de paz, porque también ahí se hicieron visibles en el proceso de paz. Tal vez ustedes recordarán que en la Mesa de La Habana hubo un momento en que las voces de los colombianos en el exterior se dejaron escuchar, porque también entonces ya venían desde atrás buscando una contribución a la solución negociada del conflicto armado. Entonces digamos que es muy importante reconocer que los mismos migrantes, que los mismos refugiados en los lugares donde han residido en los últimos años han mantenido un vínculo con el país, unas formas de contribución a que se les reconozca, pero también a que ellos son actores que le suman a esa necesidad de transformar el conflicto colombiano en una posibilidad de una paz más sostenible, ¿sí? Entonces creo que esas historias son múltiples. Además tengo que decir que no solamente son organizaciones de derechos humanos, también son organizaciones culturales, también son organizaciones recreativas, también son organizaciones de la sociedad civil con distintos móviles, pero que siempre llevan, por ejemplo, la consigna de que son colombianos que buscan contribuir a la transformación del país. Entonces conocimos grupos deportivos, grupos culturales, artistas en teatro, en música, o sea, que desde su propia actividad suman a esa construcción de la memoria. Es decir, eso también es además un asunto bien importante ahora que nos compete a todos como colombianos atender al desafío de cómo promover una pedagogía, por ejemplo, de la memoria, de la verdad, para que todo esto que se ha hecho tenga algún impacto en la transformación de la sociedad. Pues bien, yo diría que ellos nos han entregado estrategias culturales bien importantes para pensar en cómo también se hace pedagogía de la memoria desde distintas actividades, como la música, como el teatro, como la danza, como las actividades deportivas, porque también así se recuperan justamente esas historias de los colombianos en el exilio. Y pues justamente creo que eso que nos cuentas nos abre también la puerta a una pregunta que queremos hacerte respecto a cuál es el lugar también que tiene la universidad pues en este proceso. Yo quería aprovechar pues también una invitación que hacías hace un rato respecto a la importancia de leer el informe final de la Comisión de la Verdad y pues en particular ese capítulo de la Colombia fuera de Colombia, pues que en efecto creo que para nuestros oyentes puede ser también muy ilustrador después de este programa, porque precisamente este capítulo se encarga de recuperar esas voces. Yo quisiera leer solo un pedacito, pues también como una manera de animar a nuestros oyentes a que puedan acercarse a ese informe para que pasemos un poco a hablar también de cuál es nuestro rol como universitarios, como universitarias, con esas memorias que podemos hacer. Ese capítulo, en su introducción, propone un testimonio de Hernando Valencia Villa, que es ex procurador de Derechos Humanos, que está exiliado, quien dice lo siguiente: la pérdida del hogar y de la patria, impuesta por las circunstancias vitales, elegida por el individuo o resultante de la combinación de ambos factores, es una ruptura sin parangón que alerta la existencia de manera irreparable y que cambia por entero la perspectiva que el exiliado tiene de sí mismo, de su mundo y de su tiempo.
que me parece que es pues, que es un testimonio muy bello con el que abre este informe, pero que justamente se conecta muy bien con lo que también nos estás contando y lo que este informe nos cuenta respecto a esa población invisible por distintas razones, ¿cierto? Como lo hemos conversado en el programa de hoy, y que bueno, que nos muestra también esa importancia de recuperar esas memorias. Justamente entonces quisiera preguntarte por qué podemos hacer con estas memorias en la universidad, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con ellas desde el lugar académico, sobre todo pues también como llamados y llamadas a esa reflexión pues en este momento transicional? Las universidades en general y todo el aparato educativo en Colombia, yo creo que hoy tiene un enorme compromiso. O sea, es un gran desafío, pero es un compromiso, ¿sí? Y creo que lo hace muy bien el padre Ruz cuando entrega el informe y afortunadamente encuentra en el gobierno actual un eco que ya lo ha señalado el actual ministro de Educación. Es importante entregar esos informes, socializarlos, colectivizarlos en nuestras comunidades académicas y estudiantiles para que además las nuevas generaciones se reconozcan como colombianos en una aproximación a la memoria de lo que le ha pasado a Colombia en los últimos 60 años. Yo creo que eso es muy importante para estas futuras generaciones. En la Universidad de Antioquia en particular, pues que es lo nuestro, yo diría que venimos avanzando hace algunos años desde distintos lugares, desde distintas dependencias y con distintos proyectos, un compromiso con la construcción de paz, un compromiso como se explicitó con el proceso de paz en sí mismo, con la divulgación después del acuerdo final, la creación de la Unidad Especial de Paz, por ejemplo, y la Unidad de Resolución de Conflictos, tienen que ver con un espíritu universitario por contribuir desde la academia, desde la investigación, desde la extensión, a un escenario de resolución pacífica de los conflictos, en donde contribuyamos a la construcción de una paz sostenible, de una paz total, de una paz duradera. Entonces yo diría que la universidad tiene ahí un compromiso ineludible. Creo que como investigadoras, como investigadores, tenemos que contribuir justamente a avanzar en esos estudios que digo aportan no solamente información como eruditos pues que queremos compilar información, sino sobre todo experiencias vitales de personas en el exilio que visibilizar su situación tiene que ayudar a mirarnos de otra manera como ciudadanos. Particularmente les confieso públicamente, yo me siento en deuda con los colombianos refugiados que conocí en España. Son muchos rostros, son muchas historias, son personas individuales, son algunos proyectos colectivos con los que tuve la oportunidad de interactuar durante mucho tiempo. De hecho, en una de las búsquedas de mis trabajos de investigación sobre población desplazada, yo vi que la otra cara de la moneda en ese estudio de los desplazados internos era la experiencia vital de los refugiados que tenían rostro, que tenían voz en España y que me hicieron una privilegiada al contarme sus historias, al hacerme partícipe de su drama, pero también de sus expectativas y de sus deseos de contribuir a una Colombia en paz. Entonces yo diría que como universitarios nosotros sí tenemos una posibilidad a través de la investigación, pero a través también de la socialización de esas experiencias para incorporar a las voces que estudiamos, estas voces, hasta ahora invisibles o no escuchadas, porque yo diría que lo que nos falta es también reconocernos en esas historias. Yo diría que además ya hay un acumulado, o sea, no es una cosa tampoco que tengamos que partir de cero, pero sí creo que les debemos un lugar. Entre otras cosas, y esa es parte de lo que subrayo como una deuda, es que muchas personas en su experiencia de exilio parten de situaciones particulares originadas en la Universidad de Antioquia. O sea, nosotros tenemos estudiantes, profesores, administrativos que en distintos momentos en toda esta vicisitud del conflicto colombiano en los últimos 50 años derivan su exilio de acciones comprometidas con asuntos universitarios. Nosotros también tenemos que reconocer que el exilio también es una parte de esa historia del conflicto colombiano. De hecho,
en el trabajo que compartimos, pues que lidera Hacemos Memoria hace años, de recuperar justamente los 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia, y que busca entonces mirar los niveles de afectación de la vida universitaria en la UDA por efecto del conflicto armado. Hay un capítulo importante que hay que seguir recabando, y es cuántas personas, quiénes y cómo y cuáles son sus experiencias tuvieron que huir del país, cuántos estuvieron en el exilio. Uno de nuestros comisionados, el profesor Saúl, que todos conocemos, hace parte, por ejemplo, de esas personas que estaba en la Universidad de Antioquia en el ejercicio de su función docente, y que se ve obligada a irse al exilio, y así muchos profesores y estudiantes están ahí. O sea, yo creo que nosotros tenemos no solamente una responsabilidad con la investigación, sino sobre todo una responsabilidad en términos de constructor, de contribuir a esa construcción de una paz en la misma vida académica, o en la misma vida universitaria mejor, en donde hacen parte de nuestras historias también los relatos de refugiados que estaban de alguna manera vinculados en su actividad a la Universidad de Antioquia. Entonces creo que tenemos mucho por hacer. Yo diría que no solamente en el capítulo de Hacemos Memoria, sino que también en las investigaciones que desarrollamos, creo que tenemos ya pasos previos, pero que valdría la pena seguir recuperando esas historias y que vuelvan a tener un lugar también en la UDA. Muchos de ellos nos decían, yo era estudiante de la universidad, y añoran desde el exilio lo que vivieron como universitarios en los años 80 o 90 y las razones por las cuales se tuvieron que ir. Entonces, si bien en general como sociedad Colombia tiene una deuda con los refugiados en el mundo, la universidad como tal también tiene la suya, con sus estudiantes, profesores o administrativos que tienen sus historias por fuera del país y que tenían su actividad primordial muy atada a la Universidad de Antioquia antes de irse al exilio. Profesora Adriana, una pregunta ya en esa parte final del programa, nos restan aproximadamente unos 10 minutos, quisiera hacer una pregunta muy rápida. Si bien usted ha mencionado a sus colombianos y colombianas exiliados en el exterior, sus diálogos y demás, el informe de la Comisión de la Verdad, ese informe final, tiene un capítulo justamente dedicado a la visión de ellos y ellas con relación al conflicto. De acuerdo con analistas, cuando se habla de comisiones de la verdad, es la primera vez que se encuentra un capítulo de esta índole con los exiliados y exiliadas. Aunque usted nos ha mencionado durante todo el espacio rápidamente, concentrado solamente en esto, ¿qué valor le da usted como académica, como conocedora de esa problemática y que ha investigado sobre ella, que la comisión haya apartado un capítulo solamente para ellos y ellas? Sí, yo creo que tenemos que reconocer y agradecer lo que ha hecho la comisión colombiana, porque es verdad eso que ellos apuntan ahí y que lo han reconocido expertos internacionales en la materia. O sea, es la primera vez que un informe de una comisión de la verdad se ocupa de ese tema, y es extraño, diría uno, porque yo decía ahora que en el imaginario general está asociado el exilio a grandes dictaduras o a grandes guerras declaradas. Entonces sí se han reconocido como actores esos exiliados en otras latitudes. Digo yo, todo el mundo ha oído hablar del exilio latinoamericano, y cuando se habla del exilio latinoamericano inmediatamente tenemos un referente, el Cono Sur, ¿sí? Sin embargo, ninguno de esos informes se ocupó de recuperar la memoria del exilio para esas comisiones de la verdad. Yo diría que para nosotros, o sea, Colombia tiene, y no es que queramos, yo en eso quiero aclarar, yo no soy de la idea de que tenemos que maximizar siempre nuestra experiencia, compararnos como otros y siempre decir que en Colombia somos los únicos que hacemos esto, no. Pero sí quiero decir que así como el proceso de paz que se siguió con las FARC tiene unos rasgos inéditos para muchos procesos de paz en el mundo, aunque recoja otras experiencias también habrá que decir que el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición en Colombia, la Comisión de la Verdad dirigida por el destacadísimo y admirable padre de Ruy y todos los comisionados que con él estuvieron y todos los equipos que los acompañaron, yo diría que han hecho un trabajo enorme, un asunto que estaremos siempre en deudas con ellos, y que es muy importante
que hubieran logrado desarrollar una estrategia investigativa que les permitiera construir este capítulo de la Colombia fuera de Colombia. A mí me parece que además la nombraron de una manera magistral y que reúne un trabajo enorme que está, vuelvo y digo, quiero seguir invitando a ello, pero no es solamente ese trabajo, hay muchos trabajos adicionales de la comisión que los acompañan, como el que les decía ahora de una maleta colombiana. O sea, hay un montón de formas además de distintas estrategias de divulgación que ellos han utilizado, los mismos videos que están en YouTube, en el canal de YouTube de la comisión, los podcasts. O sea, hay una cantidad de insumos con los cuales nos podemos acercar hacia la realidad del exilio colombiano que gracias a la Comisión de la Verdad hoy tenemos disponible. Entonces yo diría que así como ahora me preguntaban Irene y Eliana sobre el compromiso de la universidad, yo diría, no, es que también el compromiso como ciudadanos de este país es acercarnos a estos informes y reconocer que tenemos una contribución enorme de la Comisión cuando nos pone de cerca las historias y las experiencias del exilio colombiano, porque creo que es una de las voces más invisibilizadas de todo lo que ha sido esta trayectoria, con todo lo que además ya se ha hecho en otros. O sea, y yo podría señalar igual las contribuciones que el capítulo de las afectaciones de nuestras comunidades afrocolombianas o de nuestras comunidades indígenas, o sea, la entrega de estos informes en sí misma que están y que se pueden volver a repetir en YouTube, son como una invitación a sentarnos un día con calma y mirar la reproducción de esos momentos en que la comisión hace entrega a todos ellos. Hace muy poco, la semana pasada o hace 15 días, fue muy bonito la entrega, por ejemplo, que titularon Resistir no es aguantar, y mostrar, por ejemplo, la entrega de ese informe a comunidades resistentes históricamente, pero también invisibles, es una cosa que como ciudadanos tenemos que sentirnos depositarios de una gran contribución y con una gran responsabilidad, y es como socializar todo esto y cómo contribuir desde esa socialización a una pedagogía de la memoria efectiva, porque yo creo que eso es lo importante también ahí, que podamos contribuir como ciudadanos a la no repetición. Muchísimas gracias por todo este programa. Yo creo que, como decíamos al principio, que lo titulamos Migrantes, Refugiados, Exiliados, Voces Necesarias para la Paz, pues en esta conversación que hemos tenido el día de hoy, efectivamente creo que se muestra la importancia de por qué las voces de ellos, de ellas, son importantes para esta conversación. Ya para cerrar, y pues muy brevemente, quisiera hacerte una última pregunta que obedece no al tema del programa, pero sí al tema del ciclo. Este ciclo, como saben nuestros oyentes, se llama ¿Qué conversaciones necesita la paz? Y justamente mirando hacia el futuro, hay retos que en las universidades tenemos para aportarle a esos propósitos de construcción de paz y de no repetición que tiene el país. Por eso, para cerrar y de manera breve, quisiera preguntarte qué conversaciones necesita la paz y en cuáles podemos aportar como universitarios y universitarias. Sí, yo creo que ustedes se han planteado un ciclo fundamental. Yo creo que lo primero es reconocer la potencia transformadora del diálogo, de la conversación. Yo creo que este ha sido un país en donde ha predominado desde la vida cotidiana hasta la vida política, a veces lo que llamamos un diálogo de sordos. O sea, nos cuesta mucho reconocerlos en la palabra y en la escucha. Y yo creo que eso es fundamental, y digo, desde la vida cotidiana hasta el ámbito de lo público y de lo político. Entonces creo que uno de los asuntos centrales en esto que llamamos la transición de Colombia, después del acuerdo final de paz y de todos los procesos que se han sucedido posteriormente, tiene que ver con nuestra capacidad como sociedad para transformarnos como sociedad en un escenario en donde la diferencia no sea resuelta por vías violentas. Yo creo que ese es como el propósito central en esto de la construcción de la paz, es que seamos capaces de reconocernos, respetarnos en las diferencias y darle trámite a nuestros distintos conflictos, porque no es negar la existencia del conflicto, sino cómo tramitarlos de manera no violenta. Y en este trámite no violento de los conflictos yo le concedo un lugar central a la palabra, a la conversación, al diálogo.
Y me parece que una de las cosas que nos han legado tanto el Centro Nacional de Memoria Histórica como los estudios de la Comisión de la Verdad es la incorporación de todas las voces y la escucha de todas las voces. Por eso cuando en este capítulo en particular nos referimos a voces necesarias para la paz, yo diría todas las voces que nos hablan de las experiencias diversas de un país diverso como este, tienen que tener un lugar de escucha y un lugar de aprendizaje, porque también habrá que señalar que en esto del diálogo, en esto de la conversación y de la escucha, tiene que haber también un propósito transformador. O sea, no basta con visibilizar, no basta con reconocer, no basta con incluir a los y las otras, los diferentes. Es también importante que nosotros activemos formas de participación activa de todas y todos. Entonces, en el diálogo, por ejemplo, diría yo, en la conversación, es un escenario propicio para esa inclusión, para ese reconocimiento, pero también para esa participación. Que el diálogo no siga siendo, como a veces nos sucede, un diálogo de sordos, sino un diálogo en donde de ida y vuelta la palabra tiene un sentido transformador. Yo diría que la gran lección que nos han entregado, o el gran acumulado que nos han entregado en estas voces diversas, los estudios de la Comisión, es precisamente que por primera vez posiblemente estamos escuchando muchas voces que estuvieron silenciadas históricamente. Estamos reconociendo muchos actores que antes habían estado invisibilizados en el país. Y que en ese sentido, así como estas voces del refugio, del exilio, yo le agregaba, decíamos al principio, la no distinción en esa dicotomía de cuáles son migrantes políticos o no, de los migrantes, porque en general todas esas formas de movilidad poblacional que esconden una huella del conflicto, porque aunque se hubieran ido muchas personas en Colombia para mejorar su situación económica o para estudiar en otras condiciones, cuando uno esculca un poco en sus historias o los escucha, se da cuenta que aunque ese móvil aparente de la mejor situación económica o del estudio en mejores condiciones, detrás de él casi siempre se esconde una historia asociada al impacto que como sociedad hemos vivido en los últimos 50, 60 años por la vía del conflicto. Entonces sí, ¿qué voces necesita la paz? Yo pienso que tenemos unas voces que hoy tenemos que reconocer en la pluralidad de actores que tenemos en este país y que muchas veces ni siquiera hemos, o sea, si no los hemos reconocido en su existencia, mucho menos los hemos escuchado. Entonces diríamos que por lo menos ahora se nos abre una perspectiva de implicar en la conversación a esas voces plurales que le van a dar, en eso que decimos, siguiendo un poco a María Teresa Uribe de nuevo, mirarnos en el espejo y decirnos las verdades. Yo creo que finalmente solamente en un diálogo plural y diverso podemos entender qué es eso de mirarnos al espejo y decirnos las verdades, porque finalmente es el lugar que le concedemos a esas distintas voces, a esa diversidad de sujetos y de actores que tenemos en Colombia, y en ese sentido cómo la palabra se transforma desde esa diversidad. Yo creo que eso sigue siendo muy importante y por eso agradezco y celebro que ustedes hayan propuesto este ciclo de qué conversaciones necesita la paz, porque en esas conversaciones, ¿quiénes son esos interlocutores que necesitamos permanentemente llamar para ser escuchados? ¿Qué conversaciones necesita la paz? Justamente el tema central de hoy. Hablamos de migrantes, refugiados, exiliados, voces necesarias para la paz. Nuestra invitada, Adriana González Gil, ella es profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Adriana, muchas gracias, un abrazo a la distancia, esperamos contar con usted en este y otros espacios nuestros. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Un gran placer estar de nuevo en este programa y en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Muchas gracias. A usted. Nuestras dos coordinadoras académicas, ambas investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Irene Piedrahita y Eliana Sánchez. Profesora Eliana, que esté muy bien, saludos. Muchas gracias, Alex. Un saludo y una feliz tarde. Igualmente para usted, profesora Eliana Sánchez, coordinadora académica, junto con la profesora Irene Piedrahita, quien también ha estado con nosotros al aire.
Profe Irene, un abrazo a la distancia también para usted, que esté muy bien. Muchas gracias, Alex, y nos vemos pronto. Claro, en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, la memoria de todo el ciclo ¿Qué conversaciones necesita la paz? En la radio, jueves 4 a 5 de la tarde, en 1410 amplitud modulada y estaciones FM de las regiones de Antioquia. Nos despedimos, sigue nuestra programación y, por supuesto, a través del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia tienen toda la memoria de lo que ha representado este ciclo. Hasta pronto.